Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar sobre la nueva expansión para el juego de cartas Arkham Horror que se ha anunciado recientemente. El nuevo ciclo de expansión que saldrá a principios de 2024, que se va a titular en inglés The Feast of Hemlock Vale, que traducido será el festín, festival, fiesta, como quieran traducirlo, de Hemlock Vale. Aquí en este vídeo voy a hablar un poco sobre lo que se ha contado del anuncio, sobre lo que se ha dicho sobre la campaña, y también leer un poco entre líneas, especular sobre qué es lo que va a aportar, qué tendrá de especial, de diferente esta nueva campaña. Debo decir que también se ha hablado de los investigadores, pero ya sabéis que yo no soy muy fan de los investigadores nuevos porque tengo todavía muchas cartas de jugador por estrenar y no tengo mucho interés en expansiones de investigador nuevas, ¿no? Pero sí tengo interés en las campañas. De entrada, quiero dar las gracias a la gente que me ha avisado del anuncio de esta expansión porque no estoy muy pendiente de las novedades y prácticamente a los 5 minutos de que se anunciase ya tenía 2 o 3 comentarios en vídeos random de, oye, buscador, que han anunciado por fin la campaña nueva. De entrada, gracias a los que me lo habéis comentado porque si no es por eso, igual tardaba varios días en enterarme, ¿no? Vamos a hacer un vídeo muy breve y sencillo comentando, analizando lo poco que se sabe de esta nueva campaña. De entrada, estamos ante la tercera expansión que saldrá ya de base bajo el formato nuevo, de solamente 2 cajas. Una expansión de investigadores con 5 investigadores nuevos y un elenco de cartas de jugador nuevas amplísimo, y luego una expansión de campaña que traerá la campaña nueva. Se espera que la de investigadores salga hacia finales de enero de 2024 y la campaña se espera aproximadamente un mes después, a finales de febrero. Es una campaña que va a estar ambientada en la isla ficticia de Hemlock. Debo decir que no tengo constancia de que esta ubicación, esta ambientación, pertenezca a la obra de Lovecraft. Y mira que me he leído hace no mucho casi su obra completa y no me suena para nada este nombre de Hemlock y esta ambientación. Ni de Lovecraft, ni tampoco he leído que sea de su círculo, ni nada por el estilo. Así que me parece que es una ambientación inventada por el equipo de Arkham Horror. Pero si me equivoco, por favor, corregidme. En esta campaña, los investigadores serán enviados a esta isla para investigar su flora y su fauna, en base a unas sospechas de una botánica que, al parecer, tiene la sospecha de que hay algo bastante macabro que está poniéndose en marcha en esa isla y que tiene que ver con su flora y su fauna, ¿no? Y a través de un contacto los investigadores se unirán a esta botánica para investigar en esta isla lo que está ocurriendo. Y dispondrán de solamente 3 días y 3 noches para detener lo que sea que esté ocurriendo. Todo esto sucede mientras los habitantes de la isla, que por primera vez en mucho tiempo se abre al exterior, ha estado cerrada al exterior por algún motivo durante muchos años, y con motivo de un festival que se va a celebrar, se ha abierto a las visitas del exterior, incluidos por supuesto los investigadores. Y los locales estarán preparando ese festival sin ser conscientes, al parecer, de lo que puede estar ocurriendo a nivel de la fauna y la flora de la isla, ¿no? Esto sería el planteamiento a nivel temático de la historia. Ahora bien, hay algunas cosas más que se han comentado en el anuncio, sobre todo a nivel mecánico. Lo más importante es que, al parecer, los investigadores tendrán el poder de decidir qué investigar en cada día y cada noche. Habrá 6 espacios, 3 días y 3 noches, y los jugadores tendrán que elegir qué investigar en cada día y cada noche, lo cual, leyendo entre líneas, quiere decir que habrá mínimo 6 escenarios que se podrán jugar en cualquier orden, se podrá elegir si jugarlos de día o de noche y en qué día, más temprano o más tarde, ¿no? Esto quiere decir que, suponiendo que hubiese 6 escenarios para jugar en cualquier orden, habría un total de 720 combinaciones, 720 secuencias posibles para esos 6 escenarios. Eso es lo que podéis calcular si vais a la calculadora y pulsáis el 6 y lo seguís del botón de la exclamación, que será el factorial, que te da el número de combinaciones posibles entre ese número de elementos, que serán 720 en este caso. Aunque hay que decir que también se ha dicho que descubrir ciertas cosas puede dar pie, puede abrir la puerta a explorar otras zonas de la isla que inicialmente no estarían disponibles.
Por lo tanto, da que pensar que podría haber otros escenarios que habría que desbloquear de diferentes modos. No sé si dichos escenarios deberían ocupar un espacio en términos de días y noches, pero sí que daría más profundidad a la campaña y habría más opciones, ¿no? Por tanto, estamos ante otro modelo, otra dinámica de campaña que no va a ser del todo lineal. De hecho, se acerca más a la llave escarlata que a cualquiera de las otras campañas previas, aunque ya puedo adelantar, ahora voy a decir qué me gusta y qué no me gusta de este anuncio, aunque debo decir que en parte soy optimista por un motivo que explicaré después. Eso será la primera gran característica que se sabe de esta campaña. Y luego la segunda gran característica sería que tendremos la opción, los investigadores tendrán la opción de conocer a 9 de los habitantes de la isla y ellos podrán llegar a ayudarnos en caso de que les caigamos bien. Tenemos una serie de cartas de personajes de la isla, que son estas 9 que se pueden ver ya aquí abajo a la izquierda, a través de un sistema muy similar a lo que tenemos en los confines de la Tierra con los compañeros del equipo de expedición. Solo que aquí va a funcionar de un modo diferente. Va a haber un sistema de relaciones con el cual en el registro de campaña habrá que ir marcando cuál es nuestra relación con cada uno de estos 9 personajes. Nuestras acciones y decisiones podrán influir en la relación con ellos y podrá mejorar o podrá empeorar. En caso de que mejore lo suficiente, sea lo bastante buena, pues ese personaje podrá unirse a nosotros en nuestra investigación y ejercerá como un aliado más, como un compañero más. Por lo que veo, no ocupan el espacio aliado y no tienen coste de recursos. Así que me imagino que serán como los compañeros de los confines, podrán entrar en juego directamente y no costarán recursos, sino ocuparán espacios. Sin embargo, hay que decir que si la relación no es del todo buena o si empeora porque no les ayudamos o porque hacemos cosas que no les parecen bien, pues podría darse el caso incluso de que se volvieran en nuestra contra, lo cual, leído entre líneas, puede querer decir que se hagan enemigos en algún punto de la campaña, lo cual, en cuanto a planteamiento, me parece bastante interesante. Aunque, tristemente, con lo poco que se sabe, con esta imagen que tenemos aquí, que es todo lo que se sabe de los personajes, no se puede especular mucho, pero viéndolas un poco más de detalle, en esta imagen que podéis ver ahora, se pueden ya interpretar algunas cosas. De entrada, la única carta que tenemos 100% revelada es la de la doctora Rosa Márquez, que será la botánica que que pone en marcha todos los acontecimientos que habrá en la campaña. Es un apoyo coste 4, iconos de intelecto, agilidad, comodín, aliado Miskatonic, viajero, espacio aliado, esta sí ocupa el espacio aliado, y mientras la controlemos, o sea, puede ser que no la controlemos, mientras la controlemos, tenemos +1 a intelecto y a agilidad, lo cual entra ya, para mí, es una declaración de intenciones de qué 2 habilidades van a ser más importantes en esta campaña. Sospecho, en base a esto, que va a ser una campaña con mucha agilidad. Me imagino que al estar ambientada, al tener mucho componente de una flora y una fauna que pueden ser mortalmente peligrosos, será algo en la línea de la era olvidada. Va a haber mucha agilidad y también parece que el intelecto va a ser importante. Luego tiene una reacción que es muy peculiar. Después de que encuentres la última pista en tu lugar, aparecen estos símbolos, este librito y esta letra Z griega, que no tengo ni idea de qué es lo que puede significar. No sé si tendrá que ver con el famoso sistema de relaciones del que se habló antes, ¿no? Los sobre 2 y 2. Y luego, leyendo al resto de personajes, aquí tristemente no se puede leer mucho porque están todas unas encima de otras, y la única que se puede leer entera es la del Bertie el moreno que es también aliado Miskatonic y ambient, asistente, pero ayudante, que se parece mucho a la carta de la doctora Rosa Márquez. El resto son todos residentes, por lo que veo. Esta es la que es un poco diferente. Mientras lo controles, tiene +1 a cordura y a salud, y activación libre, puedes recibir un daño o un horror y agotarle para negociar, robar carta y encima hacer el símbolo omega, que sabe Dios lo que significará. Y luego, después de ser derrotado, va a parte fuera del juego. Aquí, evidentemente, todo lo que se puede hacer es especular. No se puede tampoco decir nada claro, pero sí me da la impresión de que tanto Bertie como la doctora Márquez están funcionan de modo diferente. Los demás son todo, por lo que veo, residentes. Yo creo que serán estos 8 los habitantes de la isla, y esta pareja, estos 2 serían los que nos llevan a los investigadores a
a poner en marcha los acontecimientos de la campaña. Luego, todos los demás, aquí veo los típicos pluses estáticos. Este señor te da +1 de intelecto permanente, esta señora te da +1 de voluntad, este +1 de agilidad, este +1 de combate. Están los 4 típicos pluses estáticos. Creo que todos tienen efectos de negociar, gastar recurso, gastar 2 acciones, test de voluntad o intelecto 3... y en caso de éxito, que es lo que se consigue, casi todos tienen el simbolito del libro. Aquí tienes números, 7, 3, 4. No sé si cada personaje tendrá un número en el registro. Parece que la doctora y Bertie tienen símbolos y el resto son todos números, 6, 7, 4. Y también veo que al parecer cuando son derrotados los otros, cualquiera de los 8 personajes, sin contar estos 2, debes ponerlos aparte, fuera del juego, y aparece algo relacionado con el nivel de relación, relationship level, y aquí entiendo que será de decrease. Entiendo que si los derrotas tendrás que bajar la relación porque has permitido que reciban daño u horror, me imagino, ¿no? Pero como digo, salvo esto que estoy contando yo ahora, simplemente a base de leer un poco, lo poco que se puede ver de las cartas, es todo especular, y tampoco creo que valga la pena adentrarse mucho en ello. Simplemente quería que los vieses para hacer un poco de boca y especular, al menos interpretar lo poco que se puede interpretar de estos personajes, ¿no? Ahora, para terminar, voy a contaros un poco mis impresiones de la lectura del anuncio. Como siempre, separando por un lado las cosas que me han gustado o con las que soy optimista, y luego las que no me han gustado o las que me hacen ser pesimista. Ya os digo que, de entrada, yo era ligeramente pesimista cuando leí el anuncio. Hubo cosas que me mosquearon bastante, que de hecho las voy a comentar aquí ahora, pero también debo decir que cuanto más voy investigando lo poco que se sabe de la campaña, más leo un poco entre líneas lo que se va contando, pues cada vez soy poco a poco más optimista. Ahora veréis por qué. Primero, debo decir que la premisa a nivel temático me parece interesante. Me genera mucha curiosidad la historia que se está planteando, a pesar de que considero que ya se empieza a alejar un poco bastante de la temática Lovecraftiana. Aunque, insisto, si alguien conoce el mundo de Hemlock Vale y si está inspirado en alguna obra de Lovecraft o su círculo, que me lo comente, por favor. Es que ahora mismo no soy consciente. Al margen de eso, la premisa me pica la curiosidad. Tengo curiosidad por ver qué es lo que va a ocurrir en esa campaña y ver cómo se va a desarrollar a nivel mecánico. Eso de entrada me parece particularmente interesante. Aunque con las llaves me ocurría igual, también lo puedo adelantar, ¿no? En segundo lugar, debo decir que me gusta el planteamiento no lineal que han planteado. Considero sinceramente que esta campaña se tenía que haber diseñado antes que las llaves. Las llaves era una campaña plenamente no lineal, pero el número de opciones que te daban el Mapamundi era absolutamente descomunal, hasta el punto de que te abrumaba y tenía un potencial de destrozar la partida a ciegas tremendo, que es lo que le ocurrió a mucha gente, incluido a mí. Esta campaña, si bien tiene un planteamiento no lineal, va a haber 3 días, 3 noches, y parece que el orden va a poder elegirse siempre. Y eso de entrada tiene un problema, que es que va a dar pie mucho a metajuego. En cuanto ya se sepa cuál es el orden óptimo, pues no tendrá sentido cambiar el orden. ¿Qué más da que haya una libertad de elección si solamente hay una decisión correcta? Que al final en las llaves es lo que acaba ocurriendo, con tanto límite en el tiempo. Espero que haya libertad, pero bueno, me voy por las ramas. Ese sistema de 3 días, 3 noches, que es un sistema tan cerrado en el que cada escenario solo puede ir en 6 espacios, y ya se sabe que va a cambiar en función de si es de día o es de noche. Un solo escenario, un mismo escenario, va a ser muy diferente si eliges jugarlo de día o de noche, y también cambiará con el avance del tiempo. Si jugado tarde tendrá más dificultad. Me parece una aproximación muy sólida a lo que será una campaña con elementos no lineales. Más que la barbaridad de abrir de repente todo el mundo y que cada escenario pueda jugarse en 1000 contextos diferentes, aquí cada escenario solo puede jugarse en 6 contextos. Y esa limitación me parece que es un diseño más acertado para lo que debería ser la primera aproximación a una campaña con elementos no lineales. Pese a mis problemas con el concepto de la campaña no lineal, debo decir que este planteamiento me gusta. Me parece que es más robusto y tiene más potencial de funcionar que el de las llaves. Después, debo decir que soy optimista porque la directiva de la compañía ha dado mucho tiempo al nuevo equipo de diseño para trabajarse esta campaña. Ya sabéis que con la salida de Maxine del equipo de diseño, ahora tenemos 2 nuevos jefes de diseño, que son Jeremy Zwin y Nick Corey. Ambos tienen experiencia, por supuesto, en el juego, han diseñado campañas y escenarios oficiales.
Y la directiva ha tenido la bondad de concederles hasta primeros de 2024 para sacar la campaña. Y eso de que les hayan dado tiempo para trabajarse bien la campaña me hace ser moderadamente optimista. Para mí, las llaves tenían el problema de que claramente, flagrantemente, le faltaba mucho testeo. Era una campaña que le faltaba igual un año de desarrollo para que saliese algo coherente. Hay un montón de cosas que sobran, un montón de cosas que claramente están puestas de un modo sucio, que claramente no es tan elegante como debería haber sido. Y aquí, con estos meses de más que les han concedido, creo que podemos ser optimistas en el sentido de que la campaña se la han debido trabajar bien. Esto no quiere decir nada, simplemente es una especulación, pero yo, en base a lo que puedo especular, creo que ese tiempo de más les va a venir bien y que la campaña va a estar mejor y más trabajada que en comparación con las llaves, ¿no? Y por último, un aspecto que me hace ser muy optimista es que uno de los nuevos jefes de diseño, que es Nick Corey, históricamente ha criticado muy abiertamente el exceso de textos. En particular, ha comentado que a partir del círculo roto, para él, la cantidad de textos empezaba a ser excesiva. Y estoy realmente muy de acuerdo con él en ese sentido. Para mí, el círculo roto es donde ya empiezan a irseles de las manos la cantidad de textos en esta ambientación en la guía de campaña, ¿no? Y Nick Corey ha sido muy crítico al respecto de esto, incluso ya desde que ha estado oficialmente en el equipo de diseño, ya más una vez lo ha comentado que somos muy conscientes del tema, de que hay muchas críticas al respecto y que a él no le parece bien que haya tantos textos. Y eso me gusta, eso me parece interesante y también me genera curiosidad para ver cómo esta gente va a plantear esta nueva campaña. Para mí esto resume los aspectos que me hacen ser optimistas y que creo que son argumentos para pensar que va a ser una buena campaña y que vamos a quedar contentos con lo que van a sacar, ¿no? Ahora vamos a hablar de las cosas que no me gustan tanto o que me mosquean un poco más del anuncio. Primero, lo que ya comenté antes. Aunque me gusta la premisa, debo decir que me disgusta un poco que cada vez se aleje más de la temática Lovecraftiana, que se aleje más de los universos del círculo de Lovecraft. En las últimas campañas cada vez vemos más alejamiento de la obra de Lovecraft. Las llaves es prácticamente una fumada que no tiene nada que ver con la obra de Lovecraft, y entrar eso ya no me gustó, ¿no? Los confines de la Tierra, si bien se basa en las montañas de la locura, tiene un argumento que para mí es bastante liberal y que no evoca tanto lo que ocurre en las montañas, a pesar de que efectivamente sí que se toca, está presente William Dyer, Danforth, y se toca lo que se descubrió en la ciudad alienígena en la novela, ¿no? Pero también considero que la historia se desvía para mí demasiado, es demasiado liberal con respecto a la obra de Lovecraft. Innsmouth también se basa mucho en la ambientación, pero luego la historia también se desvía bastante. Yo creo que las campañas que eran más fieles a la obra de Lovecraft, después de haber leído yo su obra, que lo tenía muy pendiente, como ya sabéis, las campañas que más me evocan, las sensaciones que evoca Lovecraft en sus relatos, son las tres primeras, Dunwich, Carcosa y La Olvidada. Son las tres que para mí me evocan emociones similares, y hasta cierto punto el Círculo Roto también. Ya, a partir de ahí ya no tanto. Y como digo, me apena un poco que cada vez se esté tendiendo a alejar más de la fidelidad a la obra de Lovecraft. Para mí la más cercana es Dunwich, justamente la primera. A partir de ahí ya cada vez se van alejando más. Y eso, sinceramente, me apena un poco, ¿no? En segundo lugar, no puedo evitar tener miedo por la experiencia de las llaves, que puso muy de manifiesto la problemática de las campañas no lineales. Que ahora de hecho voy a profundizar un poco más al respecto, hacer una pequeña reflexión un poco más en profundidad al respecto de ese tema. Sí que debo decir que me da miedo a que tan pronto después de, para mí, el fracaso que supusieron las llaves escarlata, ya en la siguiente campaña se lancen directamente a una campaña con elementos no lineales muy prominentes. A pesar de, como digo, me parece que la estructura es bastante más robusta y creo que tiene más potencial de funcionar. No puedo evitar sentir miedo. No puedo evitar sentir miedo porque la experiencia de las llaves está ahí y aún está muy presente, ¿no? Temo que el mero sistema de campañas no lineales tenga esa problemática inherente, ¿no? Aunque también en parte soy optimista por lo que dije antes, porque creo que es un formato que está mejor planteado de base, ¿no?
Debo decir que me está dando la impresión, en base a lo que se está viendo, que el formato nuevo, ahora que pueden contener toda la campaña en una sola caja, está forzando, entre comillas, al equipo de diseño a hacer sí o sí campañas no lineales o a revolucionar la dinámica de las campañas de un modo muy radical. Es como si el hecho de que puedan hacer campañas no lineales hace que deban hacerlo siempre y que intenten incluso revolucionar el orden y dinámica de los escenarios. Cuando yo, en mi opinión, creo que no debería ser así. El hecho de que el formato sea el que es no quiere decir que las campañas deban ser todas no lineales. No tienes por qué tampoco explotar para tanto, hasta tal extremo, las posibilidades del formato. Yo creo que pueden hacer campañas más lineales, que sí que tengan elementos no lineales, que no siempre el orden de los escenarios sea el mismo, que no siempre se jueguen todos. Incluso la opción de repetición, les confío no funcionó del todo bien. Pero bueno, para mí intentan... es como si el formato les forzase a hacer campañas con dinámicas muy radicales. Y aún, como digo, lo de las llaves lo tengo muy presente. Y eso es otro tema que me da algo de miedo. Aunque, insisto una vez más, creo que el formato que plantean es sólido. Y que creo que si algún formato no lineal puede funcionar, es el que han propuesto. Lo que ocurre es que ese empeño en las campañas no lineales nos queda un poco. Para mí la problemática de las campañas no lineales, bueno, ya lo comenté un montón de veces, lo comenté en los archivos, lo comenté en un montón de vídeos que he hecho ya en el canal. Las campañas no lineales, al menos las llaves, ha demostrado que la experiencia narrativa pierde muchísimo. Las llaves, por ejemplo, el escenario 1 para mí es soberbio a nivel ambientación. O sea, el arranque es soberbio porque estás obligado a jugar ese escenario y ahí pasan una serie de cosas que te meten, te sumergen en la historia muy bien. ¿Qué ocurre? Que en cuanto te sueltan ya en el Mapamundi, ahí se pierde todo, y se va todo ya al garete. Porque ya empiezas a ir dando tumbos por todo el mundo, con historias sueltas que no tienen nada que ver unas con las otras, y al final esa componente narrativa pierde muchísimo. Las campañas previas, al ser lineales, cada escenario te lleva al siguiente, y la historia te va llevando de la mano de un modo muy natural. Te sientes más integrado en la historia y en lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que cuando tienes tanta libertad de elección, cuando tienes tanta capacidad de tomar decisiones, eso compromete mucho la experiencia narrativa. Generalmente, por lo general, cuantas más decisiones tomas o cuanto más margen de tomar decisiones tienes, la experiencia narrativa cada vez es peor. Pensad, por ejemplo, en videojuegos. Los videojuegos de mundo abierto casi nunca tienen una historia que sea el selling point, lo que te vende el juego. Realmente no es lo más bonito de los juegos de mundo abierto. Lo bonito es la libertad que te dan, pero la experiencia narrativa de un juego de mundo abierto por lo general no es buena. Por ese motivo, porque tienes tanto poder de decisión que la narrativa es imposible que se lleve de un modo bonito. Comparad, por ejemplo, con los juegos de Telltale, por ejemplo. Los juegos que son simplemente historia, una aventura en la que, aunque tomas decisiones, al final esas decisiones no afectan... matizan la historia, pero al final casi siempre acaba igual la historia. Da igual lo que... Al menos por los que yo he jugado de Telltale y similares, sí, tomas decisiones, sí, y la matizas la historia, pero al final lo que es el final acaba prácticamente siempre igual, ¿no? Y por ese motivo son tan buenas experiencias narrativas. Realmente no son tanto juegos, no encajan dentro de la definición de juego del todo, pero son muy buenas experiencias narrativas porque tomas pocas decisiones y las que tomas simplemente matizan la historia. Y creo que Arkham en las primeras campañas lo hacía muy bien. En las llaves se ve que cuando tienes tantísimo poder de decisión descentras por completo la narrativa y la experiencia no es buena. También debo decir que considero que una de las claves del éxito del juego en sus inicios, aparte de lo que acabo de comentar, la narrativa tan sólida a través de un margen de decisiones limitado, pero que está ahí, para mí lo bonito del juego es la narrativa emergente, que es la narrativa que no se cuenta a partir de textos. Son la narrativa que consiste en las cosas que le pasan a cada uno en la partida. Por ejemplo, en Dunwich, en el Clover Club, todos tenemos nuestra propia historia de lo que ocurrió ahí dentro. Si bien es cierto que hay una base, una historia que siempre pasa prácticamente igual, a cada grupo de juego, a cada grupo de investigadores le ocurren cosas diferentes y esa narrativa emergente para mí es lo más bonito del juego. O por ejemplo en Carcosa, en el juramento, también a cada grupo le ocurren cosas diferentes. El modo en el que acaba ese escenario también es diferente, bueno, porque tiene mucho margen de que ocurran cosas muy diferentes, pero no ocurre en base a los textos, ocurre en base a lo que a nivel mecánico el juego da de sí. Y creo que eso cada vez se está tendiendo a perder más. Esa narrativa emergente. Se empeñan tanto en contarte las cosas a partir de textos
que la narrativa emergente que estoy comentando cada vez funciona peor, ¿no? Y todo esto lo comento para dejar claro que me da un poco de miedo el hecho de que tengan tanto empeño en empeñarse en esos componentes no lineales de la narrativa, ¿no? Como digo, ya en resumen, para toda esta pequeña reflexión, cuando damos un exceso de libertad a los jugadores, esto considero que tiene dos consecuencias. Primero, puede abrumarles, que creo que es lo que ocurre en las llaves, cuando te sueltan en el mapa y tienes una infinidad de posibles decisiones. Por lo menos a mí me abrumó muchísimo la cantidad enorme, descomunal de decisiones. Puede abrumar mucho. Y como acabo de explicar, por los motivos que acabo de explicar, tiende mucho a descentrar la narrativa y hace que la experiencia no sea tan buena. Yo recientemente he rejugado las campañas originales Dunwich y Carcosa, y es que honestamente me estoy volviendo a enamorar del juego como me enamoré en su momento. Porque esas campañas tienen una narrativa muy bien construida. Tienes un margen de decisión que está ahí, pueden tomar decisiones, puedes influenciar la campaña, puedes dar diferentes estrategias para superarlas, puede haber diferentes finales. En Carcosa las dudas y convicciones son una maravilla a la hora de matizar la historia. En La Era Olvidada también tienes varios caminos a la victoria que también matizan la historia. Pero al final el margen de decisiones que tienes existe, pero es el justo y necesario para que la experiencia narrativa sea buena. Cuando te pasas a la hora de dar libertad, no es del todo bueno. No es del todo bueno porque descentras al jugador. Aunque, como digo, esto es una pequeña reflexión que quería hacer en el canal, realmente sí un poco como excusa de hablar de Hemlock Vale, pero quería comentarlo también para destacar uno de los pocos aspectos que me dan un poco de miedo, que es ese empeño en las campañas no lineales, aunque insisto en que hay bastantes más cosas que me gustan y que me hacen ser optimista respecto de esta campaña. Con esto voy a cerrar ya esta pequeña reflexión, este pequeño análisis sobre lo poco que se sabe de esta nueva campaña. Así que voy a dejarlo aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Y cuando se sepan más cosas de la campaña, pues intentaré seguir comentándolas por aquí, por el canal. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.